construir figuras geométricas bajo los conceptos de la geometría sagrada nos permite expresarnos más allá de la relación significante-significado. Es decir, una relación simbólica. Por ejemplo, un prisma en este caso, ¿por qué prisma? Porque tiene arriba y abajo la misma figura pentagonal aquí. Me permite trabajar con el concepto de sucesión, es decir, que sucede de una cara hacia la otra y así sucesivamente completando las 5, teniendo en cuenta también el hecho de que el prisma, como te dije, tiene un arriba y un abajo que son exactamente iguales, lo cual ya nos relaciona de por sí ya eso a uno de los principios de el Kybalión. Pero esa idea de sucesión que uno cuando diseña la piensa como algo lineal para construir la figura, como la va a armar, tiene a la vez una situación que va hacia un lado o puede ir hacia el otro, de acuerdo a cómo ahí la persona que observa vaya haciendo ese recorrido visual, esto. Entonces ahí sí es donde empieza a haber una lógica. Y suelo trabajar con elementos abstractos. ¿Por qué? Porque la abstracción ya te permite en este caso pasar hacia otro plano, cuando no hay referencias concretas, muy específicas, muy obvias, digamos que se pueden insinuar figuras o simbolizar figuras, uno ya pasa a trabajar ese plano de lo que sería lo poético, lo simbólico, y en ese plano del símbolo uno puede trascender un poco más de esa relación significante-significado, ¿sí? Que eso sería signo. Por ejemplo, estoy tratando de ejemplificar o representar los orígenes del mundo según distintas versiones, distintas culturas, distintas cosmogonías. Por ejemplo, lo que se llama el Enuma Elish, ¿sí? Que es de la cultura babilónica. Yo lo hice en función de trabajar este prisma concentrándome en que esa historia sucede en el agua, en el fondo del mar. Entonces ahí uno, desde la abstracción, puede empezar a interpretar, o por ejemplo, trabajé con conceptos abstractos como la ondulación, que serían las corrientes marinas. Uno puede llegar a intuir figuras, pero no están hechas las figuras concretamente, sino que son todas abstracciones, ¿sí? Esta historia babilónica, por ejemplo, es una de las más antiguas porque en realidad se cree que viene de los etruscos, de aquellos poemas sobre la creación del mundo que estaban escritos en tablillas. Por eso yo lo relacioné eso con las caras de un prisma. Esta historia trata del nacimiento de los dioses y la creación del universo y de los seres humanos. Es decir, en principio solo había agua indiferenciada y arremolinándose en lo que sería el caos, ¿sí? El todo. De ese remolino las aguas se dividieron, ¿sí? En agua fresca y dulce, conocida como, después fue el dios Apsu, y el agua salada y amarga, que era la diosa Tiamat. Una vez diferenciadas, esta unión de estas dos entidades, digamos, dio origen a los dioses más jóvenes. Pero ¿qué pasa en la saga? Digamos, estos dioses jóvenes matan al compañero de Tiamat y ella, bueno, ahí entra en una situación más oscura y pasa a representar lo negativo porque intenta, bueno,
vengarse, diríamos aquí con nuestra cultura occidental, ella empieza a tratar de reparar, en realidad, producir otra vez el equilibrio, ¿sí? Ese status quo, esa armonía que había cuando estaban todos vivos, digamos. Donde aparece el número 3, que sería Marduk, el dios de la luz y el orden, que viene a vencer a Tiamat, ¿sí? A esta diosa que buscaba esa venganza, entre comillas. Marduk obtiene la confianza de los dioses, con lo que obtiene el poder que les otorga. Y acá es interesante porque los textos de las tablillas dicen, le otorga la ley y la palabra. Es decir, con eso va a combatir a lo negativo, ¿sí? Entonces representa él el mundo inmaterial de los dioses y el mundo inteligible, ¿sí? Entonces emprende ese camino para crear luego el mundo civilizado. Lo importante es eso, lo que a mí me permite expresar un poliedro es esa continuidad, esa transformación, esa metamorfosis y a la vez esa dualidad, desde ir hacia un lado o ir hacia el otro, o ver el arriba y el abajo. Eso genera simultaneidad de símbolos, de significados, y además, bueno, como te decía los otros días, súmalo a la puesta en un contexto determinado que también genera una relación simbólica de formas, de espacios, y bueno, después de toda esa concepción abstracta que uno tiene en la cabeza, empieza la construcción final para que ese trabajo, esa figura pueda ser traducido en un objeto de diseño o un objeto de arte.